Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a ver la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 11 voy a leer. Así dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ahí de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se como dice, todo se abstiene ellos a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta el versículo 27 he leído. Cuando escudriñando este capítulo 9, está saliendo sobre servicio al siervo de Dios. Eso es. Significa que apóstol Pablo muchas cosas estaba contando, como igual que la ley de Dios. El buey cuando hace cosecha y triga, en aquel entonces no tiene que poner buzal, así decía, ¿no? Y luego el versículo 11 claramente está diciendo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Además, el versículo 12, como dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ya, ¿qué significa? Apóstol Pablo no se quedaba durante muchos años en la iglesia de Corinto. Solamente uno de 3 años se quedaba. Y luego él estaba visitando diferentes lugares. Creo que encomendó ante mano de Apolos y también otras personas. Y otras personas tenían derecho, creo que estaban recibiendo algo de salario, mientras tanto que estaba pastoreando. Pero la iglesia de Corinto no hizo nada caso para apóstol Pablo. No sé muy bien, creo que ahora él está pastoreando en otros lugares, ¿cierto, no? En otros lugares. No es como el pastor de la iglesia de Corinto, pero él está hablando como si fuera como el pastor de la iglesia de Corinto, que estaba hablando. ¿Con qué propósito estaba hablando, no? Aunque él estaba diciendo que él no quería usar su derecho, solamente él voluntariamente estaba predicando el evangelio para que no interrumpe nada de manera de predicación del evangelio. Pero ¿con qué propósito estaba hablando y escribiendo esta carta? Creo que para los hermanos de la iglesia de Corinto, ellos tenían que aprender cómo debería tratar a los siervos de Dios que predican el evangelio. Es como igual que Pablo sembró y Apolos regó. ¿Es cierto? Los dos son como colaboradores de Dios. Entonces los colaboradores de Dios y pueden tener derecho para recibir algo de salario. Estaba hablando estas cosas para que
practicaran los hermanos de la iglesia de Corinto y cumplieran la voluntad del Señor. No es que ignora la vida de los siervos de Dios. Porque mucha gente piensa, ¿no? Dios va a ayudar al siervo de Dios porque Dios ya va a bendecir. Y alguna persona puede decir, Dios le bendiga, amén, amén. Pero Dios, ¿con quién trabaja? Por ejemplo, ¿no? Cuando en la época de Elías, Dios estaba usando una viuda de Sarepta hasta que lloviera. Dios le mandó a una viuda de Sarepta para que sustentara a su siervo Elías. Casi durante 3 años y medio no estaba lloviendo. No sé muy bien cuánto tiempo estaba quedándose en la casa, en esa viuda. Pero Dios le mandó a ella para que preparara comida hasta que lloviera. Al principio también Dios le mandó a profeta Elías para que se escapara en el arroyo de Grit. En aquel entonces, cada mañana, noche, Dios le envió carne por medio de los cuernos, así dice. Las aves que son inmundos, cuervos, así dice. Las aves se dicen los cuervos. Los cuervos tienen característica, ¿no? Que comen solamente la carne de los muertos. Pero Dios creo que preparaba, ¿no? Alguna parte fresco, la carne fresco debería comer. Profeta Elías, ¿no? Si come carne podrido, entonces ya se hace diarrea, ¿no? Hay problema. Por esa razón, cada día estaba tomando agua de arroyo de Grit y luego comiendo la carne. Pero los cuervos, ¿cómo podían llevar? Ellos tenían manos o ellos llevaban como canastas solamente con pico o patas. No sé muy bien cómo estaba llevando, pero la verdad que estaba llevando. No muchos días. Luego, Dios le mandó a Elías para que llegara a Sarepta y luego se encontró una viuda de Sarepta. En aquel entonces, Elías sabía que Dios ya está preparando algo en la vida de Sarepta, en la vida de viuda de Sarepta, pero esa mujer no sabía. Solamente en su casa tenía poco de aceite y poco de harina. Y luego haciendo pan, bocadito, comiendo con su hijo único, ¿no? Y quería morir. Pero como estaba diciendo, encontrando a ella, Elías decía que, Señora, por favor, deme agua, un vaso de agua. Sí, Señor. Mientras tanto que ella estaba preparando agua, no solamente agua, traiga pan. Ese pan es último pan que estaba preparando la viuda de Sarepta. Ya no hay más. ¿Cómo podía entregar ante mano de siervo de Dios este pan? Es último. Pero con gran voz, Elías le mandó a ella,
Porque Elías ya había escuchado la voz de Jehová. Hasta que lloviera, no se terminará nada de la botella de aceite y de harina tampoco. Entonces cada día, cada momento que prepara comida, Dios ya tenía que manifestar con gran milagro. En el corazón del siervo de Dios ya tenía esa seguridad. ¿Quién no sabía? La viuda. Por eso la fe es que traslada del corazón del siervo de Dios al corazón de la viuda. Así traslada. Es muy importante, ¿no? Porque nosotros normalmente no tenemos la fe. Pero escuchando la palabra de Dios a través del siervo de Dios, ya viene la seguridad, certeza y la promesa. Es muy importante. Porque descubriendo en su corazón, no se encuentra su verdadera fe. Pero absorbiendo la palabra del Señor, ya puede obtener la fe. Por eso nosotros tenemos que entender, por medio de esta palabra, como dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así dice. O sea, la verdad que hay dos tipos de personas, ¿no? Uno que predica el Evangelio y otro que escuchan el Evangelio. En la iglesia también. Uno que enseña la palabra de Dios, otros que aprenda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? El Señor ordenó. ¿Con quién va a ordenar? A los que aprenden la palabra de Dios, a los que escuchan el Evangelio, Dios les manda y da ánimo, esperanza, para que sirvan al que predica el Evangelio. Eso es el sistema. Por esa razón, Pastor Subá siempre nos enseñaba, ¿no? Cuando uno que tiene problema, hambre, dificultad, predique el Evangelio. Por medio del Evangelio podrá vivir, sustentar su vida. Es correcto. Ya durante casi 1 año y 7 meses, mientras tanto que estoy predicando el Evangelio a través de este Zoom, transmitiendo en Facebook, además está haciendo la grabación de video, haciendo transmisión de radio y televisión. Por causa de eso, creo que Dios ya le gusta. Dios le gusta que yo predique el Evangelio constantemente con toda la manera. Nunca había faltado nada de alimentación en nuestra vida durante 1 año y 7 meses. Mientras tanto que está teniendo la pandemia COVID-19, ya no nos faltaba nada económicamente. Porque, comparando de esta palabra, ¿no? Ya ordenó. ¿Quién ordenó? La orden que llegó de Jehová ordenó que el que predica el Evangelio ya recibirá recompensa. También Dios le cuida. Dios prepara alimentación y todo. No va a faltar nada. También no solamente a los pastores, ¿no? Sino también los hermanos.
En el año, entre años, si alguien predicando el Evangelio, Dios va a recordarse, Dios va a calcular. Este hermano está predicando, esta hermana está viviendo por el Evangelio. Toda la cosa Dios va a dar recompensa. Por esa razón, nosotros ya tenemos que seguir adelante predicando el Evangelio, porque así dice el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. En el corazón de apóstol Pablo siempre se quedaba este sentido, ¿no? Si yo no anuncio el Evangelio, me llegará maldición. ¡Ay de mí! Entre los hermanos que están escuchando, aprendiendo esta palabra, también tiene que sentir este sentido. ¡Ay de mí! Cuando yo no predico el Evangelio, ya Dios me maldecirá. Significa que ya Dios hizo todas las cosas, enviando a su Hijo amado, le encomendó todo pecado del mundo, le crucificó, ya cobró el pago de precio de nosotros por la sangre de Jesucristo. Luego ya Jehová perdonó todos nuestros pecados. Por medio de eso, Dios resucitó a su Hijo amado. Además, Dios nos envió el Espíritu Santo del Señor como consolador, el consolador que nos da el don del Señor, el ánimo, la fuerza espiritual, y está apoyando en el Evangelio. Y ya Dios está todo preparado. Solamente falta establecer los predicadores. Por eso cuando se encuentra la gente que quiere vivir por el Evangelio, predicando el Evangelio, Dios va a abrir buen camino. Dios va a preparar la bendición para derramar la bendición sobre su vida. Ahora yo puedo testificar. En el año que yo recibí la salvación, 1990, ya está pasando casi 31 años. Mientras tanto que estoy quedándome en la misión, Dios constantemente me bendecía, me ayudaba, me acompañaba. Hasta ahora estoy observando, ¿no? Aunque pasaba la dificultad, problema, hambre, pero Dios siempre me cuidaba, ayudaba. Desde que inicié Jamaica y también La Paz de Bolivia, Santa Cruz de Bolivia, y luego Asunción de Paraguay, San José de Costa Rica. También ahora estoy quedándome más o menos 8 años en la iglesia de Santiago de Chile. Ya algún momento estaba dificultad en la iglesia. Siempre negativo, faltaba ofrenda, faltaba dinero. Era muy difícil. Pero en estos años Dios estaba prosperando, ayudando, está bendeciendo. Por eso nosotros tenemos responsabilidad de predicar el Evangelio. También Dios tiene responsabilidad hacia nuestra vida. Por eso, según esta palabra dice, ¿no? El cuerpo no para fornicación y también el cuerpo para Dios.
y luego Dios para el cuerpo. Significa que teniendo nuestro cuerpo, eso es como instrumento para usar el Evangelio, para predicar el Evangelio es necesario tener salud. ¿Es cierto? ¿No? Salud. También el idioma. ¿No? Se olvidó todo, entonces ya no puedo hablar. Dios sí o sí tiene que cuidar mi mentalidad. Cada día se olvida un vocabulario, ya más tarde ya no sale de nada. Pero hasta ahora está manteniendo. ¿Ya? Significa que nosotros, después de recibir la salvación, tenemos la responsabilidad de vivir por el Evangelio, vivir para el Evangelio, sirviendo a la iglesia y también sirviendo al siervo de Dios, según esta palabra. Alguna persona ignora esta área, como lo que está menospreciando la orden de Dios. Por esa razón nosotros tenemos que comprender lo que está apareciendo en la Biblia. Eso es la enseñanza de Dios. Porque anteriormente mucha gente enfocaba solamente 10 mandamientos. Memorizando 10 mandamientos no sale estas enseñanzas. ¿Dónde sale? Ya, luego, apóstol Pablo estaba hablando, ¿no? Que para ganar mucha gente, él convirtió como si fuera siervo de persona, así dice. Como dice el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Tenemos que aprender este sentido. ¿Cómo nosotros podemos ser como siervo de persona para ganar esta persona? Por eso como dice, ¿no? Y el versículo 21, así dice. De primero 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, que aparentemente él no está guardando mandamiento de Dios, pero quería mostrar como si fuera los judíos. Por eso, ¿no? Cuando él subió en la ciudad de Jerusalén, él quería ofrendar en el templo para no interrumpir nada del evangelio. Así es. Y luego el versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Significa que él estaba sujetando la ley de Cristo, es como para ganar la gente, para amar la gente, usando el amor de Cristo, ¿no? Por eso, siendo judío, pero aparentemente se ve como lo que no tiene nada que ver de la ley, para ganar cantidad de gente, así estaba diciendo. Creo que con toda la manera, apóstol Pablo estaba procurando para predicar el evangelio, para ganar a los gentiles. Por causa de su servicio, entre muchos gentiles estaban recibiendo la salvación. Ya, últimamente vamos a ver esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 24,
El versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Está comparando de nuestra vida que nosotros tenemos que predicar el evangelio hasta morir, ¿no? Eso es una carrera, como maratón, hasta que nosotros presentemos ante el Señor, porque uno que corre en maratón se queda una persona para recibir el premio, ¿no? Es como igual que nuestra vida, ¿no? Nuestra vida hasta morir, el mismo paso, en misma manera, predicando el evangelio, viviendo por el evangelio. Es necesario para recibir corona de gloria. Así dice. Y últimamente él estaba diciendo, el versículo 27, como dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Significa que predicando el evangelio, salvando mucha gente, si se ha eliminado de la bendición del Señor, ¿de qué aprovecha? Así estaba llevando ese sentido. Por eso, cuando nosotros tenemos este corazón, como el corazón de apóstol Pablo, nosotros ya cada día podemos practicar para ser humildes y también para marchar por la fe, buscando toda la manera para ganar la gente, no para ser eliminado del mundo del Señor. Eso es la enseñanza grande. Por eso nosotros cada día estamos sujetando la voluntad del Señor, escuchando, pensando, practicando. Gracias, Señor, porque cada día así Dios nos bendice. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos envía los pastores, los hermanos y hermanas. Por su gracia nosotros ya hemos aprendido bastante. El día de hoy también estamos compartiendo la palabra del Señor. Después de recibir la salvación, nosotros podemos servir a la iglesia, al siervo de Dios, al evangelio, hasta que moramos. Porque ya Dios está preparando para dar a nosotros corona de gloria y también premio. Por eso nosotros hasta morir tenemos que caminar constantemente predicando el evangelio. No por nuestro esfuerzo, sino de su gracia. Espero que nos bendiga, Señor. Gracias, Señor, por permitir de esta clase de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.